Muy buenos días a todos, aquí en Pachuca, en Hidalgo, en México, a esta sesión de nuestro curso de homeopatía integral. Bienvenidos aquí, bienvenidos a través de los videos en el mundo virtual, en nuestra página de la homeopatía integral, en donde invitamos a todos a aprender la homeopatía, la medicina, que realmente puede ayudar al ser integral. Porque, como decimos en nuestro logo, siempre lo comenzamos al principio de nuestras clases, porque ahí está lo esencial que buscamos y no hay que olvidar que estamos buscando. Buscamos la salud integral. Para esta salud integral sabemos, conocemos, estamos aprendiendo que existe una medicina diferente a otras, más profunda, más completa, más integral, y esta es la propuesta de nuestra homeopatía integral. Nos llamamos o intentamos llamarnos, intentamos ser sanadores integrales. Sanadores no solo del cuerpo, no solo de las emociones, no solo del espíritu, sino todo eso junto. Aunque parezca complejo, difícil, a veces ideal, pero eso es lo que buscamos. Ser sanadores integrales que realmente ayuden a las personas integralmente en su ser integral. Y como dice nuestro lema, Duc in altum, pues eso buscamos. Sueños imposibles, estrellas inalcanzables en cierto modo, porque buscamos ver más lejos, más alto y más profundo. No es fácil, pero es hermoso este trabajo de los guerreros y las guerreras en la homeopatía integral. Y hoy vamos a hablar de algo muy concreto, muy que todos los sanadores de cualquier tipo buscan: ayudar a las personas en forma concreta, también con medicinas. Recuerden entonces también que la homeopatía integral, como toda verdadera medicina, no puede ceñirse a solo medicamentos. Hay muchas más cosas que pueden y deben ayudar en el tratamiento. Hemos dicho nosotros que el medicamento es un noveno del tratamiento homeopático. Hay otros 8 novenos que hay que aportar, y precisamente eso constituye nuestras 9 asignaturas. El amor, por ejemplo, la alegría, darle, compartirle, vivir, hacerle comprender a un paciente, pues le va a curar tanto o a veces más que un medicamento. Pero nuestros medicamentos son extraordinarios, son realmente un descubrimiento genial de un hombre de ciencia en lo más profundo de su corazón. Tal vez Hahnemann fue un tipo de personalidad 5, de acuerdo al eneagrama y de lo que hemos hablado. Un hombre genial, pues, un verdadero científico que no inventó nada, que no imaginó cosas, aunque también inventar e imaginar sean cosas buenas. Lo digo pues para el espíritu demasiado científico de personas que luego con mucha facilidad dicen: es que la homeopatía no es ciencia. Y lo dicen así, con esa desfachatez, con ese descaro de alguien que simplemente tiene ignorancia al respecto. Hahnemann trabajó años y años y años antes de publicar su libro El organón de la medicina, que hablaba por primera vez de este gran descubrimiento de la homeopatía. Años de haber hecho experimentaciones, muchas experimentaciones en muchos seres humanos además, no en animales, en seres humanos. La experimentación pura, sabemos, y una de estas plantas que él experimentó fue esta maravillosa planta tan útil en la medicina homeopática integral, que se llama Veratrum alba. Vean lo bella que es, y piensen pues cómo la naturaleza toda ha creado lo que nos hace falta. El Veratrum alba pues crece en muchos sitios del mundo y ha tenido que irse descubriendo
Poco a poco la gente sencilla se da cuenta de que ciertas plantas ayudan, de que los animales de repente cuando se enferman van a morder una determinada planta. La gente observa, la gente dice, bueno, ¿qué hace el animalito este? El perrito, el puerquito, cuando hay a la mano, pues, buscan y encuentran como por instinto, como por algo, una alma que a todos nos conduce, también los animalitos van a buscar las plantas. Es una de las formas en que se da cuenta la gente. Otras veces accidentalmente, pues una persona muerde alguna planta para ver a qué sabe y nota que tiene efectos, a veces le dañan, a veces le curan, y entonces se va aprendiendo. Hahnemann no se contentó con eso, sino que hizo experimentaciones muy cuidadosas para, una vez que había comprendido, sobre todo en su propia experiencia, descubrió la ley del similia similibus curentus, es decir, él descubrió que una droga determinada te enferma siempre de algo, te produce síntomas. Pero empezó a darse cuenta, y ahí estuvo la genialidad, aunque ahora aparezca tan sencillo el asunto, descubre que así como una droga provoca síntomas de enfermedad, cuando alguien tiene esos mismos síntomas sin haber tomado esa droga, entonces usar esa droga le va a curar. Si un animalito mordía una planta porque tenía chorrillo, y tú ves que se le quita el chorrillo, esa planta cura el chorrillo. Bueno, puede que sí, vamos a comprobarlo, dijo Hahnemann. Entonces él tomó esa planta, y luego, cuando poco a poco fue avanzando este conocimiento, invitó a sus discípulos a tomar esa planta y a otras personas que se prestaban voluntariamente, explicándoles que nunca iba a ser grave que se tomaran las pequeñas dosis que él daba para hacer estas experimentaciones. No se imaginen que se puso a hacer cosas indebidas y poner en riesgo a la gente, para nada. La experimentación cura es tan cuidadosa y con medicamentos tan simples y sencillos y no tan aparatosos, que nunca, jamás le hacen daño a nadie realmente, sobre todo para ponerlo en peligro de muerte o de hospitalización o cosas en ese sentido. Por favor, no es así. Y entonces Hahnemann fue muy cuidadoso, y se siguen haciendo estas experimentaciones en todo el mundo y cada rato, y es simplemente que la persona entonces toma la planta esa del chorrillo y empiezan a verificar que efectivamente los que no tenían chorrillo o problemas en ese sentido intestinales empiezan, si toman la droga en las dosis pequeñitas, pues les provoca chorro. Y pues Hahnemann se sorprende, se maravilla de encontrar una lógica también intelectual en las cosas. No es solo intuición, no es solo que pues, sucede, quién sabe por qué sucede, ¿no? Él descubre por qué sucede. La planta pues tiene el poder de enfermar, no porque así la haya creado Dios para que nos enferme. La planta la creó para curar. Y entonces, cuando la persona, por razones emocionales, mentales, sociales, relacionales, espirituales, le da chorrillo, pues busca una planta que hace que las personas que tienen el chorro se les quiten. Bueno, usé un término un poco que a lo mejor en otros países no saben qué es chorrillo. Bueno, pues es diarrea, evacuaciones flojas, constantes. Esa experiencia pues es un síntoma que podemos curar con uno. Y de hecho lo pongo a propósito, porque Veratrum album es una planta que produce diarreas tan intensas que pueden matar a la persona. Cuando se toma la planta así crudo, no como la homeopatía después la prepara en dosis tan pequeñas, envenena precisamente y provoca síntomas parecidos a lo que hoy se llama, o sobre todo en su tiempo se llamaba, el cólera.
¿No han oído hablar del cólera? Que está, hay brotes en todo. Bueno, pues sí, sigue habiendo brotes porque somos seres vivos que se mueven, y por más que le buscan suprimir las expresiones de lo vivo, pues siguen apareciendo de alguna manera. Y pues la homeopatía enseña a entender estos brotes y estas situaciones. No son tampoco nada de que asustarse, como luego se hace a nivel de los medios. El cólera pues es un chorrillo, que es como una infección fuerte, intensa, y que puede acabar con la vida si no se atiende adecuadamente. Pero si das medidas adecuadas, si das líquidos, pues normalmente no pasa nada, aun si no dieras medicamentos. La gente se muere pues porque no sabe qué hacer, no toman líquidos, se deshidrata, la infección, no cuidan las fiebres. Hay muchas razones. No es porque en sí misma eso que llaman cólera pueda matar. Pero bueno, vamos a aceptar que algo así ocurre en algunas enfermedades infecciosas que se llama, y entonces Hahnemann mismo en su tiempo usó este medicamento y otros que hay para el cólera, y tuvo resultados tan espectaculares, a diferencia de cualquier otra medicina en su tiempo, que se dio a conocer mucho la homeopatía cuando hubo una epidemia o no sé si varias en este asunto. Así que, pues entendiendo estos asuntos que conviene recordar, sobre todo para los que nos vean en este video, en este momento, pues comprendan un poco de los fundamentos y valoren lo que ahora sigue. Porque es experimentación. Cuando a muchos sujetos, muchos, no uno, se les dio dosis pequeñas, muy diluidas, porque lo que enferma es la energía interna, no la materia misma. La materia misma por eso puede ser envenenante, pero la energía es curativa, aunque también da síntomas de enfermedad, como es el caso de los experimentados. Con esas energías tan sutiles, los experimentadores que probaron Veratrum Alum en las dosis más o menos repetidas que estuvo dando Hahnemann y sus discípulos, ocurría todo lo que hoy van a ver. Empezaban los pacientes, cuando se les daba la droga, y regresaban al otro día o dentro de 8 días a referirle a Hahnemann y a sus discípulos qué habían sentido en 8 días. Entonces él anotaba minuciosamente, y se empezó a ver que muchos repetían las mismas cosas cada vez. Por ejemplo, la tendencia a soltarse del estómago, a tener diarrea, era muy frecuente al tomar este medicamento. Físicamente pues esto ocurría, y entonces pues uno ya sabe que cuando tenga diarreas muy constantes y muy aparatosas, muy intensas, muy graves, porque pueden deshidratar, pues entonces Hahnemann sabía que este era uno de los medicamentos indicados. Pero no solo eso, los pacientes en la experimentación pura referían no solo síntomas físicos, sino también emocionales. Resulta que las personas le empezaban a decir a Hahnemann: es que con lo que me dio, quién sabe qué me dio, porque el que experimenta no sabe qué se le da, para que no haya una cuestión mental en él que le guíe, sino que diga las cosas tal como son. Entonces decía, por ejemplo, la persona: pues es que he tenido sueños muy repetidos como de ser un gran príncipe, un gran jeque que tiene mucho dinero. Y Hahnemann anotaba, y sus discípulos: pues qué raro, pero pues ahí está. Puede ser por otras razones, pero puede ser por la planta que está tomando. Y nunca había tenido eso. Y luego viene otro experimentador: ¿y usted qué le pasó? Pues ya cuenta. Y luego dice: he tenido sueños como de que soy un rey, como de que tengo mucho dinero. Dice Hahnemann, son otras personas. Puede que sí tenga que ver con lo que estoy dando en este momento. Y llega otro y dice lo mismo, y otro y dice lo mismo. Pues entonces, cuando venga una persona que tenga sueños de ser un gran millonario, jeque o rey, pues es posible que yo le tenga que dar Veratrum. Así de simple es la homeopatía. Lo único que
que yo les he enseñado y les seguiré enseñando es que no se apresure nunca a dar un medicamento por un síntoma, sino que la maravilla de la homeopatía integral es que hay síntomas entonces físicos, emocionales, relacionales y espirituales, y van apareciendo. Espirituales, por ejemplo, pues en Veratrum Albo, aunque lo vamos a ver despacio después, adelantamos, un paciente llega y dice, pues yo normalmente no me gusta decir mentiras, pero porque me han dado ganas, y sin darme cuenta hace poco, quién sabe por qué se me salió, y le dije una mentira a mi mujer o a mi niño. Ni era importante, pero no sé por qué. No era yo así y me estoy haciendo así. Eso es mental, emocional, espiritual sobre todo. Tendencia a decir mentiras le aparece a una persona que experimentó Veratrum y a otra llega y dice lo mismo, o a lo mejor lo que dice ahora esta otra dice, pues fíjese que yo he sido mentiroso. Además eso en la historia clínica ya lo había dicho antes el paciente, que tendía a decir mentiras y se me está quitando. Recuerden entonces el otro detalle de que las personas que tienen un determinado síntoma, una planta que produce eso, les quita a esas personas. Mentira pues. Y así hay una forma de reaccionar integral de las drogas o plantas, y nos hacen con eso reconocer cuándo hay que darlas, y por lo tanto también los medicamentos. Aquí está un resumen en Vygotsky, uno de los grandes autores de materia médica. Recuerden que materia médica son los librotes enormes que van dando todo el resultado de las experimentaciones, pero ya agrupado en forma de muchos síntomas que nos permiten integralmente percibir a un paciente. Todas las materias médicas hablan de síntomas físicos, de síntomas emocionales, de síntomas sociales o relacionales o que tienen que ver con las personas, con el contacto o choque con otras personas, y espiritual. Esas son las materias médicas. Y las materias médicas están basadas en otros librotes menos grandes, pero también muy voluminosos, que se llaman repertorios. Y esos repertorios iban poniendo detalladamente un síntoma, por ejemplo, mentira, en cuántos experimentaciones y en cuántos drogas apareció la mentira. Entonces son como diccionarios los repertorios de todas las experimentaciones. Vean la enorme ciencia, no es ocurrencia. No hay tantos libros sobre experimentación en ninguna otra medicina como existe en la humanidad. Solo que nadie se pone a ver eso, porque es complejísimo. Es la materia médica en la que yo me voy a basar, el repertorio en el que me voy a basar, como lo hago normalmente en todas mis clases de medicamentos, se llama el repertorio de Bartel. No solo es complejo porque pone todas las experimentaciones que se han hecho y que ha reportado, por ejemplo, el Gran Kent, sino que pone todo lo que otros autores, al menos creo dice, y ahí está en su texto que les he enviado antes, 10, 11 o 12 autores más que han reportado en libros y en repertorios estas experimentaciones. Así que el Bartel no solo es voluminoso por el montón de autores al que se refiere, sino además porque lo escribe en alemán, francés e inglés, para que todo el mundo aproveche. Por desgracia no lo hizo también en español. El pobre, bueno, pues no podía más que elegir 3 grandes lenguas bastante comunes en su tiempo, y lo que ahora yo el trabajo sobre Veratrum Album que yo les presento ahora y en las horas que sigan, está basado en ese texto de Bartel, en esos 3 idiomas. Yo he tenido que ir, no sé ninguno de esos 3 idiomas realmente a plenitud, pero con ayuda de diccionarios he estado revisando sobre todo el inglés y el francés, para no tener duda de la traducción
que yo les voy a estar poniendo entre comillas. Es un trabajo, pues, de la homeopatía integral propio, pero que está basado en los grandes autores. Y es un trabajo, es como si yo estuviera presentándoles una materia médica parecida a las que ha hecho Vygotsky, que también pone los síntomas y los agrupa de una determinada forma para que comprendamos la personalidad o el rostro homeopático y podamos darle este o otro medicamento a nuestros pacientes. Aquí está el resumen de Vygotsky, que va a coincidir con lo que nosotros vamos a hablar. Veratrum album, está diciendo Vygotsky, sirve de acuerdo a las experimentaciones registradas en los repertorios y que ahora yo pongo aquí más ampliamente en una materia médica. Cuando se da Veratrum album a las personas en general, es porque son así, personas con una ambición desmedida para llegar a metas bien definidas, que consisten esencialmente en la consecución de una posición social y material de privilegio. Ambición a cuyo servicio va a poner todos los recursos, buenos o malos, de que dispone, sin reparar en nada ni en nadie para lograrlo. Entonces, fíjense, se trata de una personalidad fuerte, intensa, incluso destructiva. Podemos aquí, en este corto párrafo, comprender que se trata en general de personas poderosas, difíciles en personalidad, capaces de ser destructivas, porque dice que ponen todos los recursos buenos y malos para lograr sus fines. Obviamente ven muy rápido que vemos que se trata de las personas, de muchos políticos, de muchos empresarios, que para lograr sus fines de fama, de poder o de dinero, hacen lo que sea. Este es un resumen que ustedes, si se encuentran un día una persona así y se deja, a lo mejor le van a dar Veratrum album. Porque aquí debo decir, aunque muchas veces hemos hablado de que la homeopatía es compleja, lo es, por todo el enorme caudal de conocimiento que trae de fondo, también se llega a resúmenes muy básicos que no nos dejan duda de que un paciente necesita tal o cual medicamento. Aquí la mayoría de los que me escuchan aquí y en cualquier parte del mundo a través del video dicen, se me hace que entonces tal persona necesita Veratrum album. Ahora estás pensando en el presidente del municipio, que dices, este es un mendigo, hace lo que sea, se está haciendo de dinero y dice que sirve, pero nada más está jalando a ver cómo le hace dinero. Y entonces nosotros rápidos, claro, decimos rápido, pero no quiere decir que tengas razón, hay que ver despacio. A lo mejor te da una apariencia así, pero no es esa persona, no es así, y entonces cuida. Pero sí es fácil, o personajes históricos nosotros podemos imaginar que personas así, ambiciosas pero desmedidamente, pues han pasado muchos por la historia. Yo no pongo aquí nombres, pero ustedes se los podrán estar imaginando. Dicen, a lo mejor esa persona necesitaba Veratrum. Y por eso dicen ustedes, es que es muy compleja la homeopatía. Leen mi texto sobre Veratrum album, son páginas y páginas, y dicen, híjole, son un montón de síntomas, ¿yo cuándo me voy a aprender esto? No se trata de aprender un texto de muchas páginas, se trata que descubras los asuntos esenciales. Y de una vez digo que los asuntos esenciales están resumidos, en el caso de mi trabajo, en más o menos 9 ideas básicas que se van titulando y subrayando antes de poner específicamente un montón de síntomas. Ese montón de síntomas que pongo después es solo para que tú notes que este resumen subrayado o con mayúsculas que te puse está fundamentado, que no es inventado por mí ni por nadie, ni siquiera por la gran sabiduría del Enneagrama. Y de una vez, a riesgo de estarme extendiendo en esta introducción, hay que decir entonces, para quienes no han tenido idea de esto, es que hemos encontrado en la homeopatía integral
que el eneagrama y la homeopatía son como hermanos, y que las personalidades de las que habla el eneagrama, 9 personalidades, corresponden casi exactamente a lo que se experimentó en muchísimas drogas, de tal manera que la mayoría de nuestros medicamentos homeopáticos pueden perfectamente embonar en esta clasificación eneagrámica de 9 tipos de personalidad, de 9 rostros homeopáticos. Así que es una maravilla comprender esta sencillez, no complejidad de lo que es la homeopatía. Cualquiera entonces, con este resumen de Vygotsky, por eso comienzo así, puede entender la esencia de lo que es una personalidad a la que hay que darle veratura. Si tú aquí sentado o me escuchas en video, dices, caray, creo que yo soy así, actualmente soy y vivo así, estoy buscando de la manera que sea, hasta con mentiras, engaños, estoy buscando dinero, estoy buscando poder, entonces sabes que tú necesitas veratura. Tal vez hay que verlo despacio, conviene por supuesto, y debes ir a un médico y decirle estas cosas, oiga, yo soy así, leí sobre veratura tal cosa, no sé si eso es lo que necesito, porque además, y lo digo también para el cuidado de vida, es que yo estoy enseñando qué tipo de pacientes necesitan veratura, pero no estoy diciéndote cuánto hay que darles o cómo verificar que efectivamente eso necesitan. Así que por favor nadie se intente automedicar, y menos si no tiene la formación homeopática, porque se cometen muchísimos errores. Si vas tú a Google a buscar a quién le sirve veratura, o bien dices, buscas los síntomas como estos y buscas cómo hay que dar veratura, vas a encontrar todas las respuestas posibles y te vas a hacer bolas. Y realmente, si no escuchas una sola, sino te pones a buscar todo el enorme, tú pones para qué sirve veratura o para qué tipo de personas, más bien qué dosis hay que dar de veratura, te van a aparecer un montón, cientos y miles a veces, de ligas de personas, médicos a veces, otros no tan médicos, que dicen que hay que hacer. Y entonces, si te das cuenta de eso, verás que ninguna cosa es confiable. Tienes que estar en un curso adecuado, en un curso de personas que se han preparado realmente, que han estudiado a los grandes maestros, sobre todo al original, a Hahnemann, y entonces habrá que decidir cómo dar las dosis homeopáticas. Ustedes que están en este momento frente a mí, aquí en Pachuca, pues todavía la mayoría no saben cómo hay que dosificar. ¿Por qué no les he enseñado eso? Pues porque es una cosa de cuidado que hay que enseñar hasta que estés preparado, hasta que estés. Entonces, si en un curso hay que esperar hasta el final, imagínense los que quieren, con una clase mía aquí en video, decir, pues tal persona necesita veratura, entonces, o voy a la farmacia, y eso hace mucha gente. Oiga, yo necesito veratura, pero no sé en qué dosis se lo tengo que dar a mi paciente. Pues el farmacéutico, con tal de venderte, te va a decir la teoría que él conozca sin tener ni idea. Es más, va a tratar de decirte más de lo que te imagines para venderte varios frascos, ¿no? Entonces, no hagan eso, por favor. Las únicas tentaciones que tengo yo de abandonar este proyecto, pues es esa, de que lo que yo esté enseñando no sirva más que para echar a perder más las cosas. Y hoy vuelvo a tener ese dolor interior de pensar que alguien dirá, yo necesito veratura, y vas a ir a tragarte chochos de veratura sin saber cuánto, ni cómo, ni cada cuándo, ni nada. O le vayas a dar a otra persona, al político de tu pueblo, pues vas a hacerle una agüita y le vas a dar veratura a ver si se cura. Y vas a cometer errores porque no sabes cómo es la dosificación. No hagan eso, se los ruego con todo mi corazón, porque aquí mismo ya me he ido enterando de cuántas tarugadas cometen ustedes al respecto, todavía ni saben, y ya están haciendo lo que no deben.
Yo he ofrecido mi asesoría gratuita. Siempre saben, lo saben perfectamente, y lo digo aquí enfrente porque me están escuchando y saben que es verdad. No les cobro nada por el curso mismo, pero además por la asesoría. Cuando empiezan a tener pacientes, oiga, es que tengo un paciente así, así, no sé si debo darle Veratrunal. Les digo yo, pues sí, creo que tienes razón. O a veces digo, no, mira, es por esto, creo que es mejor esto. Y van aprendiendo. Pero vamos a suponer que es Veratrunal. Ustedes no saben, me dicen qué dosis hay que dar. Y yo les digo qué hay que dar. Cuánto hay que dar de un determinado frasquito, cada cuánto, todo eso se los explico. Se los digo, aunque todavía eso no quiere decir que sepan exactamente cómo se hace la especificación, hasta que van aprendiendo, ¿no? Es sencillísimo, pero hay que aprender. Y si alguien de todos modos dice, pues a mí me vale, todo está ahí escrito y yo he de aprender cuánto hay que dar de Veratrunal, ok, entonces ¿sabes qué? Vete al organón, léete el organón entero y ahí está lo que yo y otros maestros con despacio y poco a poco vamos tratando de explicar. Otra cosa será si tú te lees el organón en una vuelta y dices, chin, pues está muy bonito esto, pero no acabé de entender. Pues claro, así es la ciencia, tienes que, para entender el organón, pues necesitas algo de clasecitas, pues. Te vas a desesperar. Al principio empieza muy bien, y después dices, chin, pero ya no entendí bien cómo es aquí la onda. Cuánto hay que dar, o cómo, cada cuándo. Todo está en el organón. La cosa es que leas con la conciencia y la inteligencia básica y con los fundamentos. Pero hazlo siquiera. Hahnemann estaba tan convencido de que no tenía que ocultar ningún secreto, que ¿saben qué hacía antes de aceptar a un paciente a consulta? Les decía, pues con mucho gusto te voy a dar consulta, pero primero léete mi libro, léete el organón, porque no quiero que después estés ahí haciendo tonteras, de hacer lo que tú quieres, de no hacer caso, de no entender lo que es la homeopatía integral, de que quieras solo, no sé qué tanto les diría, yo estoy exagerando, pero fíjense, no daba consulta, sobre todo más al final de sus días, cuando ya comprendió todos los obstáculos que nosotros libramos y ya los tenía. Dice, ya no quiero pacientes ignorantes, porque el paciente tiene que ser alguien no ignorante acerca de lo que es y de cómo curarse. Y entonces Hahnemann decía, primero que entienda todo esto de la integralidad, para qué es la homeopatía, que es diferente totalmente de la alopatía, etcétera, y por qué. Y entonces solo así él intentaba que el paciente fuera muy consciente de lo que estaba. Yo he tenido muchas veces la tentación de hacer eso, pero si así nos quedamos impacientes tratando de aceptarlos, imagínense si le decimos primero, leas el organón, veas este video. Yo he tenido tentación de decirles también de mis libros, de mis textos, pero pues ¿quién lo va a hacer? Así, no, pues, hay otros chocheros que no ponen tantos peros. Y entonces no sabe uno qué hacer. Pues qué triste es la cosa, pero vamos a avanzarle pues. Los primeros síntomas y que aparecen en las experimentaciones, además asociados al eneagrama, a la personalidad tipo 3 del eneagrama, hay una correspondencia entre el tipo 3 del eneagrama casi exacta, como van a ir viendo, con el medicamento Veratrunal que se da. Y comenzamos con los síntomas sanos. Aunque pocas medicinas hagan esto, pues la homeopatía lo hace. Aunque pocos tipos de personalidad se fijan en lo sano, pues el eneagrama lo hace. Ambas cosas por eso son hermanas, eneagrama y homeopatía, trabajan también tomando en cuenta síntomas sanos. ¿Y por qué toma la homeopatía tomando en cuenta síntomas sanos? Pues porque cuando experimentaron Veratrunalum, los pacientes también les decían, cuando regresaban a reportar lo que habían sentido, que les aparecían síntomas sanos o se les quitaban ciertas enfermedades dándoles su contrario, que era el aspecto más sano.
Y aquí está, esto es el resultado de la experimentación, aunque aquí es como un resumen general y después vamos a ver cómo se verifica en síntomas concretos. La personalidad sana, tipo 3 y tipo Veratrum Album, tiene un gran amor a sí misma, eso se llama autoestima, tiene un gran desarrollo interior, es muy seguro de sí, es sobresaliente, brillante. No me extiendo porque esto lo vamos a ver en particularizando en los síntomas experimentados en la planta veratrunal, pero vayan si quieren medio escribiendo, aunque recuerden que lo que pongo aquí en el PowerPoint está en sus textos que siempre les hacemos llegar por correo o en los libros de nuestro curso de homeopatía integral que a lo mejor algunos van teniendo. Y si alguien necesita de todos modos el PowerPoint, pues nada más me lo pide por correo y con mucho gusto se lo comparto para que no se quede con dudas de si algo le faltó anotar. Y vamos a ir verificando con síntomas concretos. Amor a sí mismo se experimentó en la planta Veratrum Album, pues sí, y aquí así está escrito en el repertorio de Bartel, repertorio que les repito toma el de Kent, que es el más conocido homeopático, más el de otros 12 autores que checaron lo que Hahnemann y sus discípulos y cualquier experimentador hizo. Y aparecía este síntoma, alta estima de sí, así en alemán, francés e inglés. Yo lo pongo en español. No conozco que alguien haya traducido el Bartel al español. Si alguien lo sabe, por favor háganmelo saber, porque a mí me completará mi propia traducción. Quien de todos modos sepa estos idiomas y tenga el Bartel, pues podrá verificar si mi traducción es exacta, porque eso sí es importante. Alta estima de sí. Y como he explicado en el texto, lo digo ahora para los que por primera vez ven un video de nuestra enseñanza sobre medicamentos, es que como ocurre en los repertorios y en las materias médicas, todos los autores clasifican la importancia de los síntomas en tipos de letra. Y el más alto, la más alta importancia en letra para hablar de los síntomas en las materias médicas es la mayúscula. Luego sigue la que se llama cursiva, que es letra chiquita pero inclinada, y el menor en importancia de los síntomas es la letra chiquita, no cursiva, la letra común, que va a aparecer después para que ustedes comparen. Pero vean entonces que en Veratrum Album es de mucha importancia este síntoma, y que como explicamos en el texto, este síntoma apareció al menos en entre 12 y 30 medicamentos homeopáticos. Por eso es importante, porque no existió como resultado de la experimentación este síntoma más que en 30 de los cientos de medicamentos que hay en homeopatía. Así que si conoces a una persona que realmente se siente como grande, como que vale, eso se llama alta estima de sí, no anda diciendo, yo soy un pendejo, no sirvo para nada. No, son personas que dicen yo valgo, yo puedo, yo soy. Vean que no son todos los seres en este planeta, de hecho son pocos. Es un noveno de los seres de nuestro planeta son así. Yo no soy así, yo soy muy inseguro, yo no tengo alta estima. Pues podrán ustedes decir, no, ¿cómo no va a tener alta estima? Si es doctor, si está tan guapo. No, imposible. De manera que entonces ustedes dicen, no es cierto, el doctor debe tener muy alta estima. Yo puedo pensar lo mismo de varios de ustedes, porque los veo así, ¿no? Sonrientes, seguros, pero andan tratando de estar bien y ser seguros, y aunque no lo sepan, solo uno sabe interiormente si de veras es de los que dicen, no, a mí échenme a cualquiera y aquí yo me lo echo. Yo puedo, yo sé, yo soy y yo puedo. Por eso está reflejado en la caricatura como el que
se siente en la punta. O el que está en segundo lugar, pero dice, yo soy ese. O en tercer lugar dice, yo soy el mejor. No le importa lo que diga el mundo sobre si primero, segundo, tercer lugar. Él dice, soy todo lo que puedo ser y por lo tanto soy maravilloso. Entonces, eso es lo que se llama alta estima. Con un solo síntoma, entonces, que un paciente descubrirá, ustedes ya están pensando que es posible Veratrum album, porque Veratrum album está entre estos 30 medicamentos. Pero, por supuesto, ahora les voy a ir enseñando cómo hay otros más específicos, cuando se quieren basar en pocos síntomas, que les van a ayudar a comprender el asunto. Y vean además que hablamos de una gran cualidad. No es malo tener amor a uno mismo, al contrario. Hasta las espiritualidades han dicho, ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Amarnos a nosotros mismos es mandamiento espiritual, mandamiento psicológico, porque cualquier psiquiatra, psicólogo te dirá, mira, pues muchos de tus males son porque no te amas a ti mismo. De una vez adelanto que los tipos Veratrum, los tipos 3 suelen ser muy sanos. ¿Por qué? Porque se aman a sí mismos. Podrán ser todo lo destructivos que quieras, pero se aman. Por eso no enferman. Enferman a otros. La gente que vive alrededor de los Veratrum y de los personalidad 3, sobre todo enfermos, por supuesto, o al menos promedio, enferman a los que les rodean. Pero ellos andan muy sanos. Se dice que son como el tiburón, que anda ahí comiendo, destruyendo todo y ya está acampando. No hay culpas, no hay miedos, no hay tristezas, ni siquiera enojos. Eso es lo único que medio pueden tener, y no les importa que no haya amor. ¿Se acuerdan las 5 claves de la enfermedad? Se las acabo de decir. Miedo, culpa, tristeza, enojo, desamor. ¿Por qué son tan sanos los Veratrum album en general? Físicamente, ¿por qué tan sanos? Pues porque no tienen ninguna de estas 5 cosas casi. La única es la del enojo, pero también lo saben modular de acuerdo a las circunstancias. Si es con el jefe que les va a seguir dando lana, no se enojan o no lo aparentan, aunque por dentro estén muriendo. Es como si dijeran, ya verás más al rato, hasta el puesto te voy a quitar. Pero ahorita, sí jefe, sí señor, lo que usted diga señor, claro, están en el camino a la ambición, van a tumbar al jefe alguna vez, si no es se lo echan o lo que sea, y mientras se están tan tranquilos. Es alta estima en todo momento, aún en momentos de enfermedad. Decíamos también, como resumen antes, desarrollo interior. ¿A qué me refiero con desarrollo interior? Porque eso no está entrecomillado y por lo tanto no es que aparezca en Bartel, pero es un resumen. ¿De qué hablo cuando digo en resumen desarrollo interior? Todas tus capacidades internas, no solo las externas. Porque después vamos a ver el deterioro de Veratrum album es que trata de tener desarrollo en lo externo. Quiere ser muy inteligente, quiere ser muy exitoso, quiere tener mucho dinero, quiere tener una apariencia impecable, hermosa, aunque se tenga que hacer tantas cirugías, etcétera, mintiendo en ese sentido. Externo. Y no se preocupan por desarrollar su alma, su espíritu, sus emociones, su capacidad de amor, de alegría, etc. Aún así, hay este síntoma en Bartel. Dice la pura verdad. ¿Saben en cuántos medicamentos apareció este síntoma cuando los experimentaron? Aquí está. Por eso este síntoma en mayúscula, con un numerito al lado, explicamos en nuestro texto, y ahora lo digo aquí directamente para quienes nos ven en video, son síntomas de una tremenda importancia. Son los más importantes. Porque cuando tú encuentras a una persona que jamás miente, que dice la verdad, entonces piensas que puede ser Veratrum album, porque solo hay otros 3 más, aparte de Veratrum. Esos son los resúmenes que nos pueden ayudar cuando en una historia clínica llena de síntomas de un paciente encontramos confiesa o capto que dice siempre la verdad, lo podemos poner
a la derecha como resumen de los síntomas que nos van a ayudar a decidir que necesita responder. Los síntomas más importantes que ocupamos en homeopatía. No es que aprendamos de memoria muchos síntomas, sino son los más importantes. Pero claro, quien ha estudiado ya el texto me va a decir cómo que dice la pura verdad si su pecado capital es la mentira. Es porque estamos hablando del estado sano de Veratrunam. Todos los seres humanos pues tenemos una dualidad, luz y sombra. Y esto, la homeopatía, igual que el enneagrama nos lo enseña, la homeopatía sobre todo por sus experimentaciones. La gente que le daban Veratrum, muchos decían esto, que tendían a ser muy derechos, muy de verdad. Y otros, muchos también, muchos, confesaban mentira. ¿Qué es eso? ¿Es una contradicción? ¿Es ilógico? Bueno, la vida entonces dirás que es contradictoria o ilógica, pero así es la vida. Tú tienes dentro de ti una luz y una sombra. En cierto modo, sin que seas Veratrunam, también tú eres veraz y también mientes. Ha habido ratos en tu vida que has mentido, ha habido ratos en tu vida que has dicho la verdad. Solo tú sabes cómo está la balanza. Porque la verdad es que en un Veratrunam, él tendría que decir: he dicho casi toda mi vida mentiras, pero he tenido momentos gloriosos, fantásticos, que realmente me han hecho sentir vivo y bien y sano y más lleno de mi alta estima. Es cuando he dicho la verdad. Es tan fantástico. Muchos Veratrunam cambian por la homeopatía, pero también por experiencias espirituales que dicen: he sido mentiroso toda mi pinche vida. Y no es, Dios es la verdad. Estamos hablando de un retiro, por ejemplo, espiritual. Dios es la verdad y la verdad os hará libres, y yo quiero empezar a vivir en la verdad porque esa es mi capacidad también. No vuelvo a decir una sola mentira. Igual que el alcohólico dice: no vuelvo a beber. Soy alcohólico, pero llevo tanto tiempo sin tomar. Así el mentiroso, en forma análoga, Veratrunam puede decir: soy un mentiroso, pero llevo tantos días, tantos años en la verdad. Eso es contradictorio, ¿no? Tienes todo el tiempo la sombra de la mentira, tú y sobre todo los Veratrunam, pero también eres capaz de la verdad. Y además, ¿quién tiene más capacidad para lograr para siempre el no volver a mentir? Pues Veratrunam. Fíjate entonces que es un ser maravilloso. Vamos a ir viendo que es un ser que dice: ay, yo no fuera como ese. Pero también por eso piensa en lo sano, porque también vas a decir: ojalá fuera como ese, que es capaz de decir siempre y con absoluta disciplina la pura verdad. Ni siquiera esto quiere decir que te dejas con mentiritas piadosas. Dices la verdad, punto. Eso puede hacerlo más que cualquier otro ser humano, Veratrunam. Y hay que pensar en eso cuando tengas delante de ti a un Veratrunam, a un político corrupto, a un empresario que le vale gorro cómo trate a sus empleados y cuánto mal les pague. Él se está haciendo rico y punto, y lo tengas frente a ti. Entonces, lo que tú tienes que decirle a este paciente mentiroso es: ¿sabe qué? Yo percibo en usted, por lo que habla, por lo que está, por estar aquí, etcétera, que usted es una persona capaz de verdad. Y en cierto modo le debo decir aquí en consulta que esa es su esencia más fundamental. Se ha confesado aquí conmigo y ha dicho llorando que ha mentido, pero por eso mismo yo percibo su honda capacidad de verdad. Otros nunca han sido capaces, siendo mentirosos, de confesarlo como lo está usted haciendo. No sé, algo así. Les tiene uno que descubrir a las personas, y por eso decimos los homeópatas integrales al principio, al estudiar un medicamento, empezamos con lo sano, porque eso va a ser el otro medicamento que le vamos a dar al paciente, aparte de Veratrunam, a lo mejor va a ser la palabra confortadora como esta, de hacerle ver su esencia profunda.
usted ha creído hasta hoy que eso es mentiroso. Yo debo decirle que es lo contrario. Usted es la verdad, la verdadera verdad. Y usted tiene esa capacidad divina dentro de usted, la verdad. Y eso pues va a animar al paciente a curar más. Se va a curar de la mentira porque le doy Veratum Album en parte. Probablemente si no tiene la decisión profunda a la que yo le anime, es capaz su decisión profunda de decir, no, a mí me conviene y voy a seguir siendo mentiroso. Yo creo que ni con chochos, gracias a Dios, rompemos su libertad y no le vamos a hacer una persona que diga la verdad solo porque le dimos medicamento Veratum. Vean, no es que yo minimice el poder de nuestros medicamentos. Estamos diciendo que el medicamento es 1/9 de lo que hay que hacer. Y la gente se va, ¿por qué? De nuestra consulta. ¿Por qué no acaba de crecer la homeopatía? Pues porque la gente no quiere trabajar. Quiere que trabajen por ella. Van con los alópatas porque los alópatas, aunque sea con mentiras, también hay muchos Veratum Album entre los médicos, con mentiras, le dicen, no se preocupe, yo me encargo. Usted nomás hágame caso, vaya a hacer tales estudios. No necesita cirugía, necesita ir a tal especialista. Le voy a traer una medicina milagrosa de no sé dónde y usted se la va a tomar, es cara, pero vale la pena. La gente prefiere eso, que la engañen, que la abusen, que le quiten el dinero, porque no dicen la verdad a los otros médicos. Les están mintiendo. Y cuando nosotros les decimos la verdad, oiga, pues la verdad es que esta medicina es maravillosa, tómesela con confianza, le va a cambiar la vida. Pero también les decimos, de una forma u otra les decimos desde la primera consulta, pero usted tiene que chamar. Depende de usted. No me haga a mí culpable si no se va curando. Bueno, a lo mejor no lo decimos desde la primera, pero les hemos explicado que tarde o temprano, yo soy ya cada vez de más temprano que tarde, les digo a mis pacientes que son los responsables de su curación, conmigo o con el médico que quiera, porque esa es la verdad. Tenemos un poder autocurador. ¿Cómo yo voy a mentirnos? Menos si no soy Veratum en el sentido de lo mentiroso. Pues tengo que decir las cosas como son. Hahnemann las decía como son. Él no escondía nada, todo estaba en su libro, léaselo. Si no le parece lo que hago, ya que entienda lo que hace el libro, bueno, será su problema, pero así es como se puede curar. La gente no quiere la verdad, ese es el. ¿Por qué dominan nuestro mundo los mentirosos? ¿Porque ellos quieren o porque la gente se quiere dejar engañar? Si el homeópata dice, no, pues es que tiene que pasarse, señora, toda la noche cuidándole la fiebre a su bebé. Y no le decimos tiene que como si fuera un peso, no, se los decimos de lo más animado. Yo se los digo, yo estuve con mi mujer horas, ella 4 horas, luego yo otras, para que no nos gane el sueño, apoyando, cuidando a todos nuestros hijos. Y dicen, ay, pues si el doctor lo hizo tan ocupado y tan importante, pues que no podré yo. Y dice, señor, si está ahí. O la señora dice, pues ahora mi viejo lo convenzo y vamos a hacer. Pero no, la mayoría de las señoras o señores, híjole, pues es que con el Tempra se les va a ir así. Pues sí, pero eso es mentira en medicina. Eso no va a curarte a tu bebé, te lo va a empeorar más. Le va a ocultar los síntomas, etcétera, todo lo que no. Pero ese es el problema. Decir la verdad en medicina ocasiona. Yo he hablado poco en Twitter de la homeopatía. Lo acabo de hacer ayer, todo el día. Y saltaron más de una persona contra el respetado sanador integral, porque así me pongo en Twitter. El maestro, me dicen muchos, porque les gusta lo que escribo en poesía amorosa, erótica. Pero cuando empecé a hablar de homeopatía y de la alopatía y todo eso, brincaron algunos. ¿Por qué? Porque sobre todo si alguien es doctor, alópata, y yo me pongo a decir que eso no sirve y que engaña y que pues, no les parece. ¿Por qué? Pues también el alópata
vive autoengañado. Y no quiere que nadie le mueva porque con eso vive. Y entiendo, también entiendo perfectamente. Yo me disculpé también al final, diciendo disculpas si alguien se ofendió, pero no es mi intención. Mi intención es decir lo que tenemos que hacer hoy o mañana o en siglos. Una homeopatía integral que no atienda solo al cuerpo. Si dices la verdad, pues hay quien se va a ofender porque piensa o quiere pensar que lo que hace es lo que todo el mundo tendría que hacer. Y al contrario, entonces se echan contra la homeopatía o cualquier medicina alternativa, pues porque es su manera de